El cuento del tío que le están haciendo a los adultos mayores, personas mayores de 60 años. La otra vez el fiscal Díaz daba en conferencia de prensa algunos datos. Decía que recibía 2.650 denuncias por estafas a adultos mayores con el cuento del tío, que son un montón de cuentos. No es un solo cuento, y que en las últimas semanas se había agudizado la presencia de estos casos. Ahí Jimena tiene, y vamos a compartir también con Leo, que tiene expertise en el tema del cuento del tío, algunas de las modalidades, Jimé, que son realmente, cuesta creer el engaño, ¿no? Sí. Algunas parecen de película, ¿no? Recordamos la película Nueve Reinas, la película argentina donde se da mucho este cuento del tío. Bueno, algunas de ellas parecen increíbles porque justamente el objetivo son personas mayores, autónomas, que en casos se conoce que poseen dinero en sus casas, que viven solas, principalmente en algunos barrios de Montevideo. Los investigadores detectaron, bueno, estas distintas metodologías. En las últimas semanas las redes, los medios de comunicación han dado a conocer varios casos y vamos a ver algunas puntualizaciones de distintos ejemplos de las modalidades del cuento del tío, porque no son solamente cuentos del tío a personas mayores, también han habido estafas cibernéticas por compras que no están siendo debidamente entregadas y allí se roba dinero y se estafa por distintas modalidades. Bueno, vamos a ver un ejemplo que sucedió en el barrio Buceo a las 3 de la mañana. Una mujer de 86 años recibió una llamada. ¿A las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana, porque muchas veces se busca, al parecer lo que están investigando, buscan en las guías nombres de personas que pueden parecer mayores. Y allí se comienza a hacer estas llamadas. Bueno, la supuesta nieta la llamó, estaba muy nerviosa y le dijo que su novio había sido secuestrado por delincuentes disfrazados de policías. Allí, obviamente, esta mujer se preocupó mucho al escuchar a la que creía que era su nieta. Se juega con la confianza, con la inocencia de estas personas mayores. Le pide dinero, la mujer le dice que tiene $10.000 en su casa y allí le pide que lo coloque en una bolsa y lo deje abajo, ¿no? Afuera, para que estos supuestos secuestradores puedan hacerse del dinero y liberar a su novio. Bueno, allí se ve cómo se roban $10.000, así de fácil, ¿no? Por una llamada que esta supuesta nieta le hace a su abuela. Sin dejar rastro, ni riesgo de rastro. Por eso es lo que son las llamadas a la radio. Ojo, porque hay una mujer morocha, de un caso que ahora vamos a estar hablando, que está registrada en las cámaras de videovigilancia de un comercio y se ve cuando recibe una bolsa, pero o sea, hay evidencias para poder investigar e ir a fondo con esta situación. Capaz que son más de una banda que está detrás de todo esto. Pero no me parece que sea randómico y aleatorio. Esto hay conocimiento de adentro. No todas las señoras grandes tienen $10.000 en la caja fuerte. En algún caso puede ser también que pase eso ahora. Pero también son delitos informáticos, ¿no? A veces hay delitos informáticos. Vamos a ver otro cuento del tío de una mujer a la que le robaron $500.000. Esto pasó en Piedras Blancas. Esta señora de adulta mayor tenía un sobre con $500.000. Ella había retirado dinero del banco en pesos uruguayos, pesos argentinos y dólares, porque le depositaba dinero a familiares que viven en Argentina, justamente por la crisis que están viviendo por la pandemia. Llegó una mujer haciéndose pasar por familiar, diciéndole que tenía que ir al sanatorio, que necesitaba dinero, y allí le robó, le sustrajo de este sobre que ella le mostró, ¿no? Allí vemos también cómo caen en este engaño por el exceso de confianza con estas personas que se hacen pasar por familiares. Bueno, esto sucedió en Piedras Blancas, ayer lo informaban en los portales de noticias, $500.000. Por otro lado, también están habiendo llamadas en las que se les dice a las personas que lo llaman de su banco, ¿no? Están informados de que al banco al cual pertenecen o tienen sus ahorros. Le dicen que a raíz de la pandemia del COVID-19, Donald Trump ha decidido cambiar los dólares y los dólares que esas personas tienen en su casa o que tienen en el banco, necesitan retirarlas y dárselas a un supuesto gerente que se va a encargar de realizar los trámites para cambiar esta moneda y así ayornarse, ¿no?, a los cambios que supuestamente Donald Trump está realizando con los dólares que ellos poseen. Esto también es terrible y algunas personas están cayendo en este timo. Pero vamos a ver qué pasa con los delitos informáticos. Desde Toledo, en Canelones, un joven de 29 años que fue identificado con las iniciales AAFJ recibió varias denuncias de varias personas de distintos departamentos a través de la promesa de una venta de consola de juegos. Esta persona, bueno, se pone en contacto, les quiere vender esta consola, pide el depósito,
¿no? Generalmente se crean páginas de Facebook falsas o redes sociales falsas de estas ventas. Perfiles mentirosos. Exacto, perfiles falsos, les piden los depósitos. Por un lado, hay distintas compras que se hacen a través de depósitos bancarios y otras en las que le piden los datos de la tarjeta de crédito y esta compra nunca se efectiviza. O sea, se deposita el dinero. Exacto, pero esto está pasando mucho porque también con la pandemia mucha gente está haciendo compras desde su casa, compras por internet. Y por otro lado, bueno, también está pasando en Facebook, así que hay que tener mucho cuidado con Facebook, perfiles falsos que están vendiendo productos que no son reales y que nunca va a llegar. Y un poco lo contamos ayer, de contarles toda tu historia, toda tu vida en Facebook. Terminémosla con eso. Exacto, ¿no? Sí, eso es riesgo. Bueno, este es un caso que es el último que les voy a comentar. Un usuario quiso adquirir calzado vía web por una página de Facebook. Intentó pagar varias veces, le daba error cuando intentaba pagar por ese medio, pero en ese momento en que introdujo los datos de su tarjeta, se los quedaron. Y cuando llegó el resumen de cuenta, vio que tenía compras en dólares y en pesos que no había realizado, 32.000 pesos y 833 dólares fueron entonces quitados de su estado de cuenta. Muy bien. Leo, déjame hacer entrar en esta conversación al experto psicólogo Robert Pérez, que es doctor además en salud mental comunitaria, profesor grado 5 de la Facultad de Psicología, y ya vamos a este cuento que tenés vos. Y también te quiero preguntar a ver si el Ministerio del Interior está de algún modo articulando algunas alertas que a veces en estos casos se emiten para que justamente la población esté atenta. ¿Cómo le va, Robert? Gracias por estos minutos acá para Buen Día. Buen día, un gusto. Ya les vamos a preguntar a usted cuál es el perfil de las víctimas, si hay un seguimiento, de algún modo hay una metodología para buscar determinada clase de adulto mayor o si esto es aleatorio. Pero, Leo, me parece interesante lo que vos vas a aportar. Y hay que ser muy claros en la información. Cuando se le trata de brindar información, yo hace un mes aproximadamente salía en vivo con una señora en el Cerro que fue víctima de una estafa de este tipo. A ella la llaman y la nombran por su nombre y le dicen, sí, soy abuela, no, abuela. No. Entonces, no le dicen cómo se llamaba. Y la señora, en esa especie de conversación y manipulación por parte en este caso, de una mujer, hace que la señora le diga, ¿sos María o sos Inés? No, María. Entonces ya le dio una pista para que precisamente esta delincuente pudiera avanzar. Y bueno, y le dice que van a cambiar los billetes de 1.000, que ya el banco lo dispuso, una situación de emergencia, que iba a mandar a una amiga, que los preparara en una bolsita, que iba a mandar a una amiga para que ésta lo llevara al banco y se los cambiara porque ella no podía ir. Y ahí es cuando se registra la presencia de una mujer morocha, estamos hablando de unos 30 años aproximadamente, que llega, espera, y esta señora, que incluso nos decía la señora, yo no le abrí la puerta, yo desde la ventana le di... entonces, con toda la inocencia, pobre señora, y menos mal que todavía no había llegado el hijo con la plata de la jubilación. Claro. Entonces, con algo se pudo quedar. Exacto, con algo se pudo quedar. Pero a lo que voy es que hay que ser muy... Yo escuchaba por ahí que decían, no, eligen personas que viven en apartamentos. No, cualquier persona mayor puede estar expuesta a este tipo de delincuentes que utilizan precisamente esa vulnerabilidad de las personas mayores. Así que hay que informarles muy bien a estas personas. Robert, vos que has estado trabajando aunadamente con Fiscalía, precisamente, en estos casos del cuento del tío, ¿qué nos puedes decir del perfil de la víctima, ¿no? Sumado a todo lo que estamos conversando acá, tú dirás. Bueno, yo en realidad el perfil de las víctimas es un poco esto que decían ustedes, ¿no? Yo no tengo mucho más información. Nosotros nos reunimos, ¿cuándo fue? La semana pasada, por primera vez con Fiscalía, en una instancia de coordinación interinstitucional que está promoviendo la propia Fiscalía, cosa que saludamos, nos parece una muy buena medida, con PPS, Intendencia de Montevideo, MIDES, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, bueno, y nosotros por la Universidad Facultad de Psicología, y ahí es cuando nos enteramos de este tema, más allá de que sabemos de este tema, como saben. Bien, ¿cuáles serían caso entonces particular, los elementos que habría que tener en cuenta, sobre todo para los adultos mayores que nos están
oyendo, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones a las que de repente hay que sospechar o desatender cuando recibimos una llamada o un mail o un aviso o alguien que nos toca el timbre? Claro. Yo creo que en términos generales, por un lado, esta situación de pandemia nos vuelve a todos más vulnerables en múltiples aspectos, ¿no? Sobre todo las personas que han estado haciendo más, que se han quedado en su domicilio con más distanciamiento físico. Hay un nivel ahí de afectación que ya de por sí a todos nos vuelve vulnerables. Yo creo que lo principal en estos casos, primero es esto que están haciendo ustedes ahora, que es difundir esto, ¿no? Enterar a la población, saber de que está sucediendo esto. Ustedes contaban ahí 2 o 3 modalidades, seguramente van a empezar a aparecer otras del cuento del tío que existió siempre, pero sobre todo eso. Y después yo creo que es importante ahí tener, por un lado, no dar información nunca de uno, no dar ningún tipo de información. Es común que uno lo llamen y le digan, hola, ¿quién habla la señora de la casa, habla el señor de la casa? Claro. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Y ahí uno empieza a dar información. Yo creo que no hay que dar ninguna información, si no tienen por qué. Digo, hay que volver a resguardar determinados aspectos de la intimidad de uno y de los datos. ¿Vos considerás que esto, Robert, es aleatorio de parte del delincuente, ¿no? De los delincuentes? ¿O tiene ahí una búsqueda previa de a quién se va a llamar, a quién se le va a engañar? Tienen una metodología, por lo que explicaba el fiscal, ¿no? Existe una metodología de trabajo acá donde, a ver, estamos hablando de un perfil de personas mayores que tiene dinero en su casa, que no son la mayoría de las personas mayores, claro. No son la mayoría claramente, ¿no? Estamos hablando de una minoría. Yo no tengo datos como para, no quisiera cometer el atrevimiento de plantear perfiles o situaciones sin tener los datos. Creo que hay que investigar esto, hay que investigarlo, hay que ver los datos que existen para tener más claro y decir con mayor claridad y certeza los perfiles que nos estamos encontrando. Pero claramente son personas mayores que viven en determinada zona, donde se hacen una búsqueda a través del teléfono o al azar, pero sistemática, en determinados lugares. Y insisto, no estamos hablando de una minoría de las personas mayores. Bien. Y otra cosa que quiero decir es que esto está afectando no solamente a las personas mayores, está afectando a adultos también. Tenemos registros de personas que a las 2 de la mañana la llaman, ¿no? Cuando vos estás durmiendo te llaman diciéndote que o secuestraron a tu hijo o tuvo un accidente y necesitas para el traslado de tal cosa. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo una cosa que sí recomendaría a las personas que nos están escuchando, es de sentido común esto que voy a decir, pero tal vez las personas mayores, sobre todo, que muchas, primero se comunican muchas de ellas por el Facebook. Yo creo que hay que tratar, ustedes lo decían recién, hay que tratar de dar pocos datos de uno en el Facebook. Y después tener como 2 o 3 teléfonos celulares de las personas de confianza, cosa que si a uno lo llama, ahí, a mano, escrito ahí al lado del teléfono fijo, cosa de que si a uno lo llamaran y le dijeran, abuela, no sé qué, habla tu nieta o el nombre de tu nieta, que corte y que llame a la nieta, claro. O que llame al hijo, o que llame a quien sea. O confirmarlo. Sea, como una medida de seguridad, es de sentido común lo que estoy diciendo, ¿no? Pero tener 2 o 3 teléfonos celulares, ¿no? Ahí a mano, números de teléfonos celulares en grande con el nombre, y que llame, que nunca accedan a ninguna de estas cosas. Y creo que hay que hacer una fuerte campaña de concientización, de difusión de esto, ¿no? Porque va a ir variando, seguramente esto va a ir variando. Otro problema que tenemos es el tema del habeas data, ¿no? Que a nosotros a veces nos llaman sabiendo muchas cosas de nosotros. Alguien filtra información, o sea, a veces te llaman con datos concretos de quién sos para venderte algo. Y entonces a veces no es que nosotros estemos liberando información en Facebook. Alguien filtra, alguien vende información nuestra, ¿no? Sí, claro. Claro, bueno, Robert, te agradecemos mucho el tiempo, nos quedamos con esto y también con la posibilidad de que haya
campañas de información e informativas para que la gente realmente tenga otra atención. Y bueno, y lo primero en esto es al revés de lo que siempre uno dice, hay que tener confianza. En este caso hay que ser desconfiado. Desconfiado. Si te están secuestrando al novio de la nena, que llama a la policía, exacto, pero no salgas a la plata. Claro. Una última cosa, Claudia, que digo, simplemente como que me parece una muy buena iniciativa, saludar esta iniciativa de interinstitucionalidad de esto. Yo creo que este es uno de los delitos que se han incrementado ahora en la situación de pandemia. En el caso de las personas mayores estamos asistiendo a otro tipo de delitos que tal vez no son tan visibles o no generan tanto impacto como es público como este, porque son mucho más silenciosos, que tiene que ver con el tema de la violencia doméstica, de la violencia psicológica, que se ha incrementado en esta situación. Entonces, aprovecho esta oportunidad para plantear la necesidad de también tomar el tema de los delitos y de la violencia en general y de estas modalidades de forma interinstitucional. Capaz que esto es un comienzo para empezar a trabajar seguramente, y ojalá lo sea. Muchísimas gracias, Robert. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas cosas como conclusión, ¿no? Que quedan ahí bien interesantes para el televidente que ahora nos está siguiendo y de repente muchos de ustedes que han sido víctimas de este tipo de delitos. Yo te quería preguntar, Leo, si a nivel del Ministerio del Interior se está trabajando, es decir, ¿quién lo aborda? ¿El abordaje es a través de delitos informáticos? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se procesa en la interna del Ministerio? Sí, depende qué tipo de estafa. En este caso, por ejemplo, el caso que yo les mencionaba, que sucedió en el Cerro, bueno, le corresponde a Zona 4. Creo que ahora, después de esta reunión que fue interinstitucional, creo que se están unificando criterios en cuanto a la investigación y sobre todo a reunir información para pasarla a investigaciones y que ellos se encarguen. Reitero, hay evidencias, hay en este caso puntual del que yo estoy hablando, que sucedió el mes pasado, hay una cámara de seguridad, hay un rostro, hay una mujer que más allá de que se ve que tiene un barbijo, caminando por una vereda que sale de la casa de esta señora. Leo, decía él, ¿no?, que celebraba este trabajo interinstitucional. ¿Es común que trabajen psicólogos en dependencias del ministerio? No, en este tipo de casos no, y es buenísimo. Buenísimo para explicarle al adulto mayor y sobre todo enviar mensajes. Yo creo que lo básico sería que ahora cuando vayan a cobrar su jubilación, su pensión, tengan un folleto. Eso te iba a decir. Creo que sería lo lógico, lo que deberían, y sobre todo la responsabilidad nuestra de decirle a nuestros abuelos, a nuestros padres, miren que está pasando esto, explicarles más personalizada, una explicación más personalizada, ¿no? Porque Robert decía, es un tema de sentido común. A veces no tanto. A veces no tanto, porque a ver, las personas mayores están acostumbradas a otro Uruguay. Exactamente. ¿no? A otro Uruguay donde capaz que en un tiempo lo llamaba un vecino y le decía tener un problema y era el vecino, claro, no había hay que subestimar una segunda interpretación. Yo creo que esto habría que averiguarlo con comunicación del Ministerio del Interior, pero debería ir acompañado de una campaña fuerte y comunicativa. Claro, hay comunicados, han salido. Esto no es nuevo, esto ya está pasando hace mucho tiempo. Se ha incrementado, sí, lo hemos notado porque permanentemente nos llaman por este caso. Pero lo cierto es que me parece que habría que ser una campaña más personalizada. Claro. Por ejemplo, un folleto cuando cobran la pensión, cuando cobran la jubilación. La familia, involucrarse más y explicarle al abuelo, al padre, que está pasando de concurrencia de los adultos mayores, un hábitat, un supermercado, ese tipo de cosas. Pero, ¿viste? Están hablando mucho de adulto mayor y el señor hablaba de adultos nomás, ¿no? Sí. Una estafa que se está dando todos los días es la de... Esta es para los pícaros, ¿no? Aquellos que están viendo pornografía en la compu, ¿no? Te llega un mail en donde te dice que han tenido acceso a tu cámara. Lo curioso es que tienen la clave de entrada a el lugar porno que estás viendo, ¿no? Que te habilitaron tu cámara y que te vieron haciendo cosas chanchas frente a la cámara. Y que van a publicar tu foto. Y que van a mandar tu foto y tu video a todos tus contactos si no le depositas en bitcoins 1.500. Sí, claro. Yo el consejo que doy en este sentido, en lo cibernético, digamos que a mí casi caigo, me pasó, me llegó hace un tiempo un mail de la compañía de celulares, no de telefonía, sino de celulares, que me llega todos los meses diciendo, bueno, te debitamos lo que tú pagaste por los gigas extras. Bueno, me llegó una réplica totalmente exacta diciendo, tiene que cambiar los datos. Y casi entro, cuando me pidieron los datos de la tarjeta dije, qué raro. Y
¿Cómo se detecta esto? Hay que ir a la cuenta de correo y allí se ve que es distinta. Es una cuenta totalmente X que dice X, no sé cuánto, no sé cuánto. Pero la tipografía, la forma, todo es exactamente igual y uno está ahí, latente a caer. Y ante todo consultar a la empresa proveedora, ¿no? La empresa telefónica o quien esté mandando el correo, mira, me llegó esto. Y ellos te van a saber decir si eso o no. Chequear un poco, no creer lo primero que te llega. Yo me acuerdo que en una época, hasta el año pasado, recibías por correo electrónico cartas, yo qué sé, estoy acá en la India, soy fulanito, girame no sé cuánto. Y hay un montón de gente que cayó y que giró plata. O sea, son todas cuestiones que hoy están ahí y de las que tenemos que desconfiar o preguntarle a un hijo o preguntarle a un vecino. En fin, paremos con esto porque aparte están robando mucha plata. Claro, vos hablás de un caso de 500.000 pesos, es un montón. Pero para un adulto mayor, eso capaz que es un ahorro de toda la vida. La jubilación nomás, tremendo. Bueno, Jimé,